Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, qué lindo es estar conectados en este fin de semana, qué bueno y oportuno poder reflexionar a la luz de la palabra del Señor. Es una noche para tener conocimiento. La Biblia enseña que Dios quiere darnos conocimiento profundo, porque si tenés ese conocimiento profundo vas a tener la calidad suficiente para seguir adelante. Así que conectate, hacé planes en este día para escuchar la palabra, para atenderla, para recibirla, para poder de alguna forma tener momentos de profundización en las Escrituras. Es importante para nuestro crecimiento espiritual. Muy bien, no se olviden que este fin de semana, el domingo concretamente, tienen el momento de poder sacar por video el momento o la palabra que están memorizando para decirla, para declararla, como dijo mi hija Ayelén. Así que no se olviden de subir ese video. También los varones, todos los días estamos queriendo a partir del día de hoy comenzar a tener audios de oración. Si vos querés, si vos deseás, podés elevar y grabar tu audio en varones en el WhatsApp de la iglesia. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos escuchar tu oración y de esa manera todos los días tener un varón que esté orando en la presencia del Señor, y vamos a estar comprometidos con esa oración, escuchando, recibiendo y siendo también de bendición para otros. Así que los varones estamos ahí también tratando de hacer algo. Hay espigas virtuales que estamos comenzando a hacer. Tenemos más de 120 audios. El Señor nos ha facilitado los medios de las redes sociales para poder impartir vida. Así que bueno, es un tiempo para servir al Señor, para conectarte, para estar agarrado en este aislamiento, agarrado de las manos del Todopoderoso como nunca. En este día vamos a compartir lo que es el tema escatológico que habíamos hablado anteriormente. Habíamos comenzado con una serie de temas proféticos. Hablamos de las 70 semanas, parte 1 y parte 2. Lo tenés ahí en la página de Diestra de Justicia. Y ahora vamos a hablar del anticristo. Es un tema interesante, bíblico, profundo, que tenemos que tocar y abordar, no porque seamos muy entendidos en la materia, sino porque es una realidad que estamos a punto de vivir y tenemos que por lo menos tener ciertas nociones básicas para comprender lo que se aproxima a esta tierra. Por eso, antes de ir a la palabra, hacemos un ejercicio, vos del otro lado, nosotros aquí, de colocar nuestras manos sobre la palabra para recibir el espíritu de esta palabra, ¿sí? Colocar tus manos, las manos significan un símbolo de puente, de la manera en que colocamos nuestras manos sobre las personas para hacer un puente de bendición. Ahora vamos a colocar nuestras manos sobre la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos instruya, se revele, nos inspire y nos dé el conocimiento suficiente para seguir adelante, ¿sí? Poné tus manos ahí sobre la Biblia, la palabra de Dios, y juntos vamos a orar. Padre, en esta noche yo te ruego que tú nos bendigas por medio de tu palabra. Tu palabra es rica, es eficaz. Hay una infalibilidad total en tu palabra. Te ruego que tu palabra, Señor, nos pueda dirigir a toda verdad y tu Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de tu palabra pueda tocar las fibras de nuestro corazón y la gente se salve, se sane, se liberte y sea feliz en la persona grata y maravillosa de Jesucristo. Amén. Comenzamos hablando en esta noche acerca del tema el anticristo, ¿sí? Es un tema escritural, escatológico, profético. Hay una exquisitez profética en la palabra del Señor. Y vamos entonces a Apocalipsis capítulo 13. Y quiero comenzar diciéndote, antes de leer el texto que vamos a impartir, que es el versículo 1, que es muy significativo, que para entender Apocalipsis hay que conocer Daniel. Para poder comprender escatológicamente, simbólicamente y proféticamente el libro de Apocalipsis, tenemos que tener cierto entendimiento o cierta noción básica de lo que es el libro profético de Daniel. Por eso, después vamos a estar mencionando el libro de Daniel, que es un libro
perfecto, maravilloso, como toda la palabra del Señor. Y el libro de Daniel se resalta por las palabras proféticas como ningún libro del Antiguo Testamento. El libro de Daniel, como en sí, en su esencia, es maravillosamente hermoso y tiene conceptos y misterios revelados que lo tiene solamente el libro de Daniel. Por eso vamos a hablar, porque está entrelazado Daniel con Apocalipsis. Capítulo 3, entonces, Apocalipsis, versículo 1, vamos a abordar con la ayuda del Altísimo Dios de Israel. Me paré, dice el capítulo 13 de Apocalipsis, si lo tenés ahí, léelo, porque es importante tener la palabra de Dios a mano. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Seguramente al pie de la imagen vas a tener esta cita bíblica. Agradecemos al Señor por la vida de mi hijo Lucas, que tan especialmente y con tanta entereza, dedicación y esfuerzo nos está ayudando en toda esta imagen y en todo el sonido y también en la parte gráfica. Y Apocalipsis 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. Qué interesante es la caracterización que da Juan, que está en la isla de Patmos, está durante el reinado del emperador Domiciano, y este hombre, el apóstol del amor, el apóstol Juan, comienza a recibir una revelación, y es una revelación muy puntual de un ser singular llamado el Anticristo, ¿sí? Juan lo vio, también lo vio Daniel, y ahora vamos a hablar de que lleva esta particular narración del capítulo 13 del libro de Apocalipsis un título que dice las dos bestias. ¿Por qué las dos bestias? Porque habla de una bestia llamada el Anticristo y la otra bestia llamada el falso profeta. Bestia en griego quiere decir que era una bestia salvaje, ¿sí? No bestia de admiración, sino bestia como de sin control, descontrolado, ¿sí? Como una bestia sin control, salvaje. Ahora, comienza diciendo acerca de las dos bestias que tiene lugar con la Trinidad satánica. Lo dijimos en las 70 semanas de Daniel, que así como la Trinidad divina es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad satánica es el dragón, la bestia del Anticristo y la bestia del falso profeta. Conforman la Trinidad satánica. Ahora encontramos que en esta descripción comienza mencionando los nombres, ¿sí? Los nombres del Anticristo. Y quiero hablar un poquito de los nombres que lo menciona el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Hablan de 5 y 5 nombres, por lo menos los más importantes, para dar a entender lo que significa este ser, que es un hombre, que es una persona, que es venida del mismo corazón del enemigo, del mismo diablo, para ineludiblemente traer catástrofes. Cuando comience a gobernar el mundo, la tierra, tendrá 3 años y medio de paz y prosperidad aparente. Siempre el enemigo es un engaño, siempre viene con una astucia, viene con como si fuera un cordero, pero es un lobo vestido de cordero, y viene con esa imagen, ¿no? de inocencia, de perfección, pero detrás hay algo de vileza, crueldad, hay algo satánico, desastroso. Los 5 nombres que tenemos del Anticristo son, en el Antiguo Pacto tenemos al rey del norte, al rey del mundo, al rey que tiene que ver con el monarca de alto rostro o de un rostro soberbio, ¿sí?
rey altivo de rostro, más o menos para graficar la idea. Está el desolador, que es otro de los nombres del anticristo. Está el cuerno pequeño, que es otro de los nombres, y el príncipe que ha de venir, ¿sí? Son los 5 nombres mencionados en el Antiguo Testamento. 5 nombres mencionados en el Nuevo Testamento, así como los 5 nombres en el Antiguo Testamento los menciona proféticamente Daniel. Los 5 nombres mencionados en el Nuevo Testamento los menciona el apóstol de los gentiles, Pablo, y Juan, el apóstol del amor. Ahora bien, en el Nuevo Testamento tenemos 5 nombres del anticristo también, que son, por ejemplo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia, el anticristo. Es entre los nombres del anticristo en el Nuevo Testamento, y el inicuo, ¿sí? Son los 5 nombres que tenemos del anticristo en el Nuevo Testamento. Ahora vamos por parte. Vamos a tratar de, con la ayuda del Altísimo, ineludiblemente ir a las profundidades escriturales para saber por qué la Biblia lo menciona. Vamos a tratar de hacer una pequeña reseña, se nos iría mucho tiempo. Esta es la primera parte que vamos a tocar de Apocalipsis capítulo 13 del anticristo, la primera parte de este tema tan importante. Es un sermón temático que tiene que ver con el anticristo, primera parte, y luego el próximo sábado, Dios mediante, estaremos concluyendo con la ayuda del Altísimo el anticristo, la segunda parte. Ahora, en este tiempo de los nombres del anticristo en el Antiguo Testamento, tenemos uno de los nombres que es el rey del norte. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11 nos habla, el versículo 40 nos menciona, Daniel capítulo 11, versículo 40, dice así: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. ¿Sí? Está hablando del rey del norte y el rey del sur. El rey del norte, lo dijimos, es el anticristo, pero en Naciones también está identificado el rey del norte como lo interpreta en las Naciones como Siria, y el rey del sur como Egipto, si fueran en Naciones, que también es algo simbólico. Pero el anticristo en realidad es el rey del norte, que va a venir, va a combatir contra el rey del sur, y él tal vez presida a Siria, porque puede llegar a venir de Siria. Ahora vamos a hablar sobre los orígenes de este ser pusilánime y demoníaco. Y entonces tiene esta definición, rey del norte. También está el rey del altivo rostro, un hombre que se va a jactar. La petulancia va a estar en su esencia, va a tener este orgullo, va a tener esa manera de soberbia de actuar, y esto lo encontramos en Daniel capítulo 8, versículo 23. Daniel 8, 23 es otro de los nombres que menciona al rey soberbio. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, hablando de la humanidad, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Fíjense en la particular y pormenorizada manera de detallar del profeta Daniel. Por eso es tan importante en este tiempo ser llenos del Espíritu Santo. Este hombre de Dios, Daniel, era 10 veces más superior a cualquiera de su época. ¿Por qué? ¿Por algún conocimiento, alguna virtud ministerial? No. Él tenía al Espíritu del Señor manifestándose 10 veces superior o mejor que cualquiera. Es un tiempo donde, si querés estar preparado y estar de pie para la venida del Señor, para que el Señor nos arrebate, como nunca, tenemos que tener el espíritu que tenía el profeta Daniel. Ese espíritu que te lleva a ser 10 veces superior
a cualquiera que te rodea, pero no para jactancia, no para petulancia como el anticristo, sino para mostrar a Cristo y exaltar el nombre del Salvador. Así que ineludiblemente es entonces observable lo que dice este versículo de capítulo 8, el capítulo 8, versículo 23, que dice que será altivo de rostro, hablando de su carácter, ¿no? De esa soberbia, esa jactancia, y entendido en enigma. Enigma significa secretos, misterios. Va a ser un hombre de mucho conocimiento, pero todo con una impartición para el mal. La manera, la fachada va a ser de algo superior, cuando en realidad lo que tiene en su esencia es algo inferior, es algo demoníaco, es algo detestable por Dios, ¿sí? Y por nosotros que somos su querido pueblo. Entonces, es importante ver en esta oportunidad que será y tendrá ese nombre, un rey, que será un monarca, pero tendrá una jactancia, una soberbia, una violencia de todas sus formas en su haber. Otro de los nombres es el desolador. Fíjense, toda la característica que dice el Antiguo Testamento prácticamente del anticristo lo da un solo hombre, Daniel, lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Qué interesante que podemos estar, otra vez lo recalco, ineludiblemente lleno del Espíritu precioso del Señor y manifestaciones máximas de Dios sobre nosotros, sobre su pueblo, sobre aquellos que seguimos a Jesucristo. El desolador, Daniel capítulo 9, versículo 27, nos habla. Daniel 9 es una exquisitez profética que hay que estudiar, analizar. Es maravillosamente hermosa la palabra de Dios. Daniel capítulo 9, versículo 27, y dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, dando a entender lo que iba a ser este anticristo durante los 7 años de la gran tribulación. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Sí? Es uno de los nombres del anticristo, desolador, que significa destrucción total, arruinarlo todo. Es lo que va a hacer. Creo que una de las maneras en que en algún momento Satanás quiso elevarse y asemejarse a Dios es porque él creía que en sí mismo él podía traer algún bienestar a todo el universo. Y lo que él va a realizar, lo que el diablo va a realizar en esos 7 años de la gran tribulación, es más que suficiente para entender que no le puede reprochar nada a Dios. ¿Por qué? Porque en verdad todo lo que toque lo va a destruir. Porque es importante saber que todo lo que tocamos en nuestra vida, si no está Cristo, lo destruimos. Por eso es fundamental el Espíritu del Salvador. Él dijo: sin mí nada podéis hacer. Y este ser aberrante, que es el archienemigo número 1 del pueblo cristiano evangélico, de la iglesia verdadera del Señor, tiene esta particularidad de creerse en sí mismo que lo puede embellecer todo. Cuando el Señor le dé la oportunidad de hacer, porque la Biblia dice que va a tener la oportunidad, va a destruirlo todo. ¿Sí? Porque sin el Señor no podemos hacer nada. No importa si es un ser humano o un espíritu, nadie puede hacer nada. Dependemos del Altísimo Dios de Israel. Otro de los nombres que son tan interesantes es el cuerno pequeño. Daniel, capítulo 7, es ineludible la palabra de Dios. Versículo 8 dice así, capítulo 7, versículo 8, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 13, lo que estábamos leyendo recién, tiene una concordancia total, porque habla justamente en el versículo 1 que había 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Está hablando de que las grandes cosas que dice Daniel que hablaba eran blasfemias.
Es un cuerno pequeño. La palabra cuerno significa poder. Tendrá un poder y como dice el libro de Juan en Apocalipsis, dice que serán de 10 cuernos, ¿sí? Y un cuerno sobresaldrá. Y luego que esos 10 cuernos, que consta la bestia de esos 10 cuernos, uno de ellos sobresaldrá, dando a entender que es el mismo anticristo. Y ahora vamos a hablar un poquito más profundamente, pero no nos queremos anticipar, pero es interesante que ese cuerno pequeño significa el mismo anticristo, que luego tendrá algunas personas que se tratarán de sublevar y él los va a aniquilar, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más de este tema. Entonces tenemos el cuerno pequeño, el rey del norte, el rey de altivo rostro, el rey que es un desolador y el príncipe que ha de venir es el Daniel 9:26, ahí nomás todo Daniel lo menciona, el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas, hablamos de las semanas 70, un tema apasionante, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Está hablando del momento cuando el Señor vino a la tierra, era tiempos angustiosos. Y luego dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ¿sí? El pueblo de un príncipe que ha de venir. Es el príncipe que menciona Daniel 9:26, tiene que ver concretamente sobre esta tremenda situación que tendrá un perfil bien satánico. Ahora vamos a hablar de los nombres del Nuevo Testamento, ¿sí? Que son 5 también. Y comenzamos con, por ejemplo, el hombre de pecado. Es uno de los nombres dados por el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Acordémonos de que para poder tener noción, tenemos que tener al Espíritu del Señor iluminándonos todo este tema profético, porque son temas complejos pero apasionantes y que vamos a tener que ineludiblemente vivir, por lo menos aquellos que se queden. Dios quiera que el pueblo del Señor se vaya, no lo vivamos todo esto, pero lo tenemos que conocer para enseñar a aquellos que están lejos del Señor de lo que van a vivir y de lo que van a sufrir si se quedan en esta tierra sin Cristo. Capítulo 2, entonces, de 2 de Tesalonicenses, versículo 3, dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, o sea, la negación de los principios nobles en Dios, y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué término, no? El hombre de pecado. Porque claro, el hombre de pecado está hablando del anticristo, que esencialmente en su naturaleza tendrá una puntual y extrema condición de no solamente practicar el pecado, sino invitar el pecado y promulgarlo, ¿no? Como una manera de vida, ¿no? Y es justamente lo que hoy encontramos en medio de toda esta situación de convulsión mundial. Espiritualmente la gente vive en una situación de pecado sin límite. Y los límites cada vez se están corriendo y ya prácticamente no hay límite. Por eso no hay noticia criminalística o de violencia o de lo que sea que nos sorprenda, porque los límites del pecado se han extendido, no hay límite. Y eso es lo que va a traer este pusilánime, va a traer en su esencia esta naturaleza de pecado y de invitar a pecar, ¿sí? Como una manera de vivir. El hombre de pecado, lo señala el apóstol Pablo, lleno del Espíritu. El hijo de perdición, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, el hombre de pecado, y luego agrega el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, el hijo de perdición. Recordemos que esta particular concepto, este particular nombre, tiene que ver con la perdición con la cual Él se va a manejar y va a guiar a la humanidad entera. Cuando Él esté llegando a regir los
el curso de la historia y el curso de todas las naciones, porque todas las naciones van a estar sujetas a él, lamentablemente, entonces él va a ser un factor de perdición, ¿sí? Una de las personas que el Señor le entrega este tipo de concepto y de nombre es a Judas Iscariote. Cuando lo traiciona lo llama el hijo de perdición, ¿no? Ay de aquel que es hijo de perdición. Más vale que no hubiera nacido. Hablando acerca de lo que iba a ser. Y era manera de querer detener ese impulso satánico que tenía Judas de traicionar al Señor. Por eso todo lo que es traición, todo lo que es medias tintas, todo lo que es grabar a un pastor. He enterado de personas que graban a los pastores para luego difundir esas grabaciones en lugares o en amistades. Eso es algo satánico, es algo del anticristo, es un espíritu diabólico. Dios es un Dios de verdad, de confrontación, no de medias tintas, no de ir por detrás, no de ser enigmático y secreto para vaya a saber por qué interés de amiguismo de lo que sea. Cuidado, ese espíritu estaba rondando en los días de Judas Iscariote, usándolo y está rondando en este tiempo. Por eso todo aquello que veo en este criterio, en esta manera de actuar, que quiere ensimismarse en mi vida, lo tengo que echar, porque somos hijos e hijas del Todopoderoso y nos estamos jugando una salvación muy grande. Muy bien, entonces, otro de los nombres que da Pablo, lleno del Espíritu Santo, fíjense lo que es estar lleno del Espíritu, detectar aquello que nadie detecta, nadie lo puede detectar, particularmente, pormenorizadamente, como Daniel, como Pablo ahora, es 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Inicuo, es decir, fuera de equidad, malvado, injusto, con gran poder lo va a hacer, ¿sí? Tendrá ese perfil, según lo descrito en el Nuevo Testamento, donde encontramos a una persona que va a sobresalir, va a tener poder, pero va a tener una particularidad. Va a ser un desequilibrio total, no va a tener equidad y va a ser un hombre de mucha maldad. Y uno de los nombres que menciona Apocalipsis, ahora el apóstol del amor, lleno del Espíritu del Señor, también el apóstol Juan, capítulo 11, versículo 7, lo menciona como la bestia. ¿Sí? Apocalipsis 11, 7, dice, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Está hablando de los dos testigos que van a ser colocados en medio del escenario de la gran tribulación, como dos antorchas de vida del Señor en esta tierra, y la bestia los va a asesinar. Luego el Señor los va a resucitar a estos dos testigos, pero convengamos que el nombre que el Señor los llama es una bestia salvaje, ¿no? Una bestia que no es dominada por nada ni por nadie. El Señor solamente la va a dominar, pero es un nombre despectivo. Y da el último de los nombres, que es el anticristo, y esto lo da el apóstol Juan en Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús, que es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Una de las cosas que últimamente uno nota muchas veces es la negación de aquellos que conocen la Biblia y la niegan, ¿sí? Yo he observado este tipo de situación muchas veces, personas que uno le enseña lo que tiene que hacer, no porque uno sea virtuoso, sino porque es nuestro deber hacerlo, y conforme a la palabra, y la niegan, no la creen. Cuidado, es un espíritu del anticristo, que te quiere visitar, que te quiere apabullar, que te quiere arrancar de los caminos del Señor. Por lo tanto, cuidado, lo tengo que rechazar, ¿no? Más allá de la investidura pastoral, más allá de eso, que tengo que respetar,
porque en verdad la autoridad hay que respetarla. Sin embargo, en mi vida, todo aquello que se quiere anidar y traer problemas en el campo espiritual, en este sentido, de negar la palabra de Dios, tengo que ineludiblemente arrancarla de mi vida y creerle todo a Dios, no negar nada, no cambiar nada. Hay gente que cambia, hay gente que pone ofrenda por diezmo. Ofrenda es ofrenda, que es para la casa del Señor, y diezmos son para los sacerdotes. No puedo poner diezmo por ofrenda. Ofrenda es ofrenda y diezmo es diezmo. No puedo cambiar. Hay gente que cambia todo. Cuidado. El diablo confunde. Dios es un Dios claro, muy claro. Tenemos que obedecer sin negar nada, sin cambiar nada. ¿Sí? El enemigo siempre quiere cambiar. No entremos en esa variante que es satánica. ¿Sí? Gloria a Dios. Ahora, la palabra el anticristo, ¿qué significa? Anti significa en contra. Y Cristo es estar en el lugar de, es decir, estar en contra de todo lo que es Cristo. Anticristo, opuesto a Cristo, pero parecido e idéntico a Cristo. Eso es lo que menciona Juan cuando habla del anticristo. El anticristo significa eso, que es imitación a Cristo, pero que es contrario a Cristo. No imitar, porque Pablo dice ser imitadores de mí como yo de Cristo, y eso es correcto, imitar a aquellos que tienen un testimonio, que tienen una manera, un perfil ministerial perfecto, pero aquello que está en contra es lo que señala que es el anticristo. Está totalmente en contra y se pone en el lugar de Dios, pero no para glorificar a Dios, sino para definirse como Dios mismo, ¿no? Entonces, eso es anticristo, estar completamente contrario al Señor, imitando al Señor y poniéndose en el lugar del Señor. Bien, hasta ahora vamos, entonces, que el anticristo tiene, número 1, nombres, ¿sí? Del anticristo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Vamos al punto 2, origen, el origen de este ser. Lo encontramos en Génesis, capítulo 49, en los inicios incipientes de la palabra del Señor. Como es riquísima la palabra de Dios en Génesis, es riquísima en el último libro de la Biblia, Génesis, Apocalipsis. Son libros maravillosos, tanto el inicio como el fin, como su contenido. Ineludiblemente tienen la firma de un Dios que no miente, no engaña, todo lo que dice lo cumple. Ahora vamos a hablar un poquitito acerca del origen y por qué el Señor toma a una de las tribus de Israel, Dan. La tribu de Dan es una de las tribus que tiene una particularidad, pero que tiene un paralelismo con el anticristo. ¿En qué sentido? En que le habla el Señor a la tribu, pero también da a conocer enigmáticamente un secreto de aquel que vendría en tiempos escatológicos a ocupar un lugar importante en la historia, ¿sí? Que es el anticristo. Génesis 49, 17 dice: será Dan serpiente junto al camino. El anticristo, el espíritu del mundo, que es el anticristo, tendrá esa particularidad. Nosotros que estamos en el camino angosto, ineludiblemente no podemos irnos de este camino. Pero esa serpiente, que es algo que geográficamente también la podemos identificar, está al lado del camino, ¿sí? Ahí tentando, acechando, presionando como nunca, trayendo espíritu de muerte en este tiempo. Por eso, tranquilo, el Señor está con nosotros en el camino, y Él caminó este camino y lo venció, y nosotros con Él ineludiblemente vamos a vencer. Gloria a Dios. Dice, víbora junto a la senda, lo repite, dando a entender que no debemos ni un solo milímetro ceder en nuestros principios espirituales, en nuestros deberes de hablar de Cristo, de impartir justicia. Cada vez que hablas del Señor, impartir justicia. Las personas me estaban diciendo, algunos hermanos en la iglesia, que los audios que estamos mandando, algunos están mandándolos a su vez a otras personas y estamos haciendo espigas virtuales. Y es hermoso los comentarios y las personas cómo reciben del Señor. Ineludiblemente están recibiendo la victoria. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros, aunque hay un enemigo que está muy acechando. Es el espíritu del mundo, el espíritu de muerte, el espíritu del anticristo, que hoy en día está operando. Por eso tengo que tener cuidado y no ceder a la tentación,
a la tentación de, no solamente de pecar, a la tentación de dejar de orar, a la tentación de dejar de compartir las Escrituras, a la tentación de dejar de adorar a Dios. Cuidado, porque todo eso me da pie para que esa víbora, ese reptil que está al lado del camino, me traiga inconvenientes en mi peregrinaje en esta tierra, que muerde los talones del caballo. Fíjense pormenorizadamente los detalles del anticristo. Se lo da el Señor a la tribu de Dan en su manera de actuar en la guerra, pero concretamente lo dice proféticamente para el anticristo, para que conozcamos secretos de este pusilánime, ¿sí? Muerde los talones del caballo. ¡Qué tremendo es esto! No solamente la víbora pica, sino que muerde, ¿sí? Con sus colmillos se posesiona para traer veneno de depresión, veneno de malos recuerdos, veneno de desdicha, de infelicidad, de suicidio. Son venenos. Cuidado con esos venenos que lo único que traen es a nuestro andar, son problemas. Que muerde los talones del caballo. ¿Para qué? Luego lo dice. Y hace caer hacia atrás al jinete. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido del anticristo, del espíritu demoníaco que se está viviendo en este tiempo, que ya está manifestándose? Ahora vamos a hablar algunas cositas más acerca de todo esto, pero ¿cuál es ese criterio? Que me vuelva atrás. ¿Sí? El jinete recibe el impacto de la mordedura de la víbora en el caballo para que el jinete se caiga para atrás. ¿Cuál es el criterio del enemigo? Que vuelvas atrás, que vivas lo que ya viviste, que vuelvas al mundo, que vuelvas a tu vieja vida, que no sigas a Cristo, que no sigas los principios santos, que cualquier cosita te haga criticar y te haga renunciar a tu ministerio y a tu servicio. Cuidado, es volver atrás, es tirarte hacia atrás. Lo que Dios quiere es empujarte hacia adelante. El anticristo y el espíritu demoníaco viene para eso, para empujarte hacia atrás. Todo lo de Dios viene para empujarte hacia adelante y veas la diferencia que hay en seguir al Señor. Muy bien, el origen entonces es este tips del origen satánico, ¿sí? Del anticristo, como el Señor ya lo está observando. En toda la historia tenemos el espíritu del anticristo actuando, revelándose, sublevándose, un espíritu, ¿sí? Ahora vamos a hablar, tratando de profundizar un poquito más. Daniel capítulo 11, otra vez Daniel capítulo 11, versículo 37, el profeta mayor menciona ahora acerca del origen y nos dice esto, como para dar un poquito de conocimiento a este rompecabezas. Dice: del Dios de sus padres no hará caso, dando a entender que el origen del anticristo va a ser judío. Y sus padres van a ser judíos. Y son sus padres personas que siguen a un Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero dice, del Dios de sus padres no hará caso, como diciendo que se va a revelar. Yo no sé cuáles son la postura espiritual de tus padres, pero mis padres, los míos por lo menos, los de mi señora, y creo que muchos de los que he conocido, otros lamentablemente quizás no, pero mis padres, por ejemplo, tenían una postura muy definida en cuanto al Señor, en cuanto al seguimiento a rajatabla de Jesucristo. Y esa postura rígida es la que como hijos tenemos que recibir y tenemos que hacer, porque de lo contrario podemos dar lugar al espíritu del anticristo. Por eso es que hay tantos hijos que se rebelan contra sus padres. ¿Por qué? Porque es un espíritu. ¿Y ese espíritu de dónde viene? Originalmente del anticristo, del diablo. Viene para sublevarse los padres con los hijos y los hijos con los padres para tener enemistad y para que los hijos no se sometan, ¿sí? Dice, del Dios de sus padres, dice Daniel de manera enfática, no hará caso ni del amor de las mujeres. Otra de las características del perfil de este anticristo es que será homosexual. No tendrá o no dará lugar al amor de las mujeres, dando a entender que moralmente será homosexual, ¿sí? Esa será una de las características también.
ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Otra vez menciona que tendrá un espíritu soberbio, de engrandecimiento, de altivez, de orgullo, que nunca le permitirá recibir un consejo, nunca le permitirá a nadie que le dé alguna enseñanza. Y a veces esto puede traer alguna implicancia en nuestra vida, del saberlo todo, el conocerlo todo. Cuidado, uno siempre tiene que inclinar la cabeza delante de Dios, delante de las autoridades y respetar a rajatabla. La otra vez hablaba con hermanos queridos de este lugar y compartía lo que decía el presidente: tenemos que someternos. Tal vez no nos gusta el hecho de estar aislados y ineludiblemente no poder para nada reunirnos, pero tenemos que someternos a las autoridades designadas por Dios y acatarlas. Gustará, no gustará, será mejor, será peor, pero tenemos que acatarlas. Y esto es lo que no va a hacer el anticristo, no va a acatar nada, ¿sí? Apocalipsis, capítulo 17, habla de otro aspecto de los orígenes del anticristo. Apocalipsis capítulo 17, ya estamos terminando la segunda parte, falta una parte sola y culminamos. Apocalipsis 17, 15, dice así: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, ¿sí? Y Apocalipsis 13, 1, Apocalipsis 17, 5, lo que está hablando son lo que menciona y aclara lo que dice Apocalipsis 13, 1. ¿Qué dice Apocalipsis 13, 1? Me paré sobre la arena del mar, ¿sí? Está hablando, ¿quién se paró? El mismo diablo, y vi subir del mar una bestia, ¿sí? Entonces, sobre el mar simboliza lo que dice recién Apocalipsis, simboliza multitudes, naciones. Y vi subir del mar una bestia, hablando del anticristo, que sube del mar. Ahora, ¿por qué habla del mar? Porque el origen del anticristo puede ser que venga de una ascendencia judía, como dijimos hace un momento, sino también puede ocurrir que esa ascendencia judía sea gentil. ¿Sí? Interesante. No solamente va a venir de Israel, sino que también puede venir de alguna nación gentil con ascendencia judía. Por eso dice Apocalipsis capítulo 13, y vi subir del mar. El mar simboliza naciones gentiles. Las dos naciones que más menciona Daniel son Egipto y Siria. Posiblemente de una de estas dos naciones pueda venir el anticristo, porque si no vendría del pueblo judío, el anticristo no va a ser reconocido por los judíos. Recordemos que los judíos todavía están esperando al Mesías. El Mesías ya vino, el Señor Jesús va a venir por segunda vez, pero para ellos tiene que venir por primera vez, porque para ellos todavía no vino. Entonces va a venir alguien que no es el Mesías y lo van a reconocer, pero tiene que ser del pueblo judío, ¿sí? Entonces el origen puede ser que sea la nación de Siria o de Egipto, porque puede venir de ascendencia judía, pero de nación gentil, como Siria o Egipto, ¿sí? Estos son entonces pormenorizadamente los orígenes. Lo último que vamos a hablar tiene que ver con el significado de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Antes hablamos dos palabras de algo que me llamó la atención en este tiempo, que es de este magnate llamado Bill Gates. Uno tiene que entender que el anticristo ya está entre nosotros y que su advenimiento, así como fue el advenimiento del Señor de manera preciosa, nació virginalmente por obra del Espíritu del Señor sin intervención del sexo masculino, el enemigo, presumen algunos estudiosos teológicos, va a venir con una relación entre una bruja y un demonio, que puede llegar a ser, porque tendrá esencialmente todo un perfil satánico en sus entrañas para actuar, para desarrollarse, para atraer. Tendrá mucha singularidad ese
espíritu, esa persona, pero convengamos la manera, ¿no? Algo santo y algo bien profano, sucio, inmundo. Ahora bien, lo que quiero compartir es que el Bill Gates dice estos medios de comunicación, me llamó la atención la noticia, él con sus recursos económicos ha querido en este tiempo descubrir la vacuna contra el COVID-19. Pero tiene una particularidad esa vacuna. Va a tener un microchip para que aquel que se inserte esa vacuna pueda ser controlado. Eso me llamó poderosamente la atención y me hizo ruido. Por un lado, un medio de traer un beneficio, pero por el otro lado, algo bien satánico como el microchip, para de alguna manera controlar a las personas. La Biblia enseña de ese microchip en la mano y en la frente, llamado 666, que es el número de la bestia. De esto vamos a hablar un poco más adelante, pero es tremendo el paralelismo, la similitud y la implicancia en este tiempo, ¿no?, tan particular de traer aparentemente una solución, pero con esa solución algo demoníaco. Sabemos que tenemos que examinarlo todo, dice la Biblia, y retener lo bueno, y tenemos que examinarlo esto, ¿no? Porque quizás Bill Gates sea un candidato a ser el anticristo, posiblemente, aunque está casado. Si está casado, lo tendríamos que descartar, pero ¿cuántas personas están casadas y en verdad no consuman su matrimonio, sino que es simplemente una fachada? Pero lo que quiero decir que más allá de todo esto, tenemos que abrir los ojos por este tipo de acciones y de conductas que todo nos señala particularmente la venida de este pusilánime, que es el anticristo, que va a aparecer cuando la iglesia desaparezca, ¿sí? Entonces, el tercer y último punto, vamos a hablar del significado del versículo 1 del capítulo 13 de Apocalipsis, ¿sí? Ineludiblemente estamos hablando del anticristo número 1, de los nombres, dijimos 5 del Nuevo Testamento, 5 del Antiguo Testamento, su implicancia, base bíblica, escritural, no lo decimos por decir, lo dice la Biblia, número 1. Número 2, hablamos de los orígenes, del origen espiritual, moral, en las entrañas de este pusilánime, lo que va a tener. Y ahora número 3, el significado del capítulo 13, solamente el versículo 1. Volvamos a leerlo por un momento, porque es llamativo. Dice, me paré sobre la arena del mar, hablamos esto hace un momento, y vi subir del mar una bestia, del mar de las naciones, Siria o Egipto, una bestia. Bestia se le llama al anticristo como al falso profeta, dos seres que tendrán una implicancia en esta tierra. El falso profeta, recordemos que es el que hace el factor propagandístico al anticristo, es decir, va a preparar el escenario mundial para dar a conocer al anticristo, para que toda la gente lo adore al anticristo, ¿sí? Ese va a ser el mensaje y la función del falso profeta. Por eso le llama la Biblia la bestia. ¿Y cuál va a ser? Es la persona que hoy en día está en el Vaticano, ¿no? Dios quiera que no sea el Papa que tenemos en la actualidad, pero convengamos que ese rol se llama falso profeta, ¿sí? Según la Biblia menciona de manera clara que tendrá ese ánimo de animar a toda la humanidad que pueda adorar a la bestia que es el anticristo. Me paré sobre la tierra de mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cuerno una coronación, una diadema. 10 cuernos significan, de alguna forma,
los reyes, gobernantes o presidentes que constituirán el momento de gobierno del anticristo. Son, como dice la Biblia de manera tajante, son 10 cuernos. ¿Sí? Daniel habla sobre los 10 cuernos y paralelamente lo hemos leído hace un momento, pero lo volvemos a leer. Daniel 7, versículo 20, dice asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido. Recordemos que el anticristo tiene un particular nombre, que es el cuerno pequeño, delante del cual habían caído 3. De estos 10 que dijimos que son los cuernos del anticristo, que es la bestia, Juan vio de estos 10 cuernos que 3 de los 10 se sublevaban contra el anticristo. Él los va a dominar, como dice Daniel 7, y después va a dominar sobre los 7 restantes. Pero convengamos que en principio esos 10 cuernos son 10 reyes, 10 gobernantes o 10 presidentes, ¿sí? Con los cuales el anticristo va a gobernar y va a dominarlos. En un momento de los 10 se van a doblegar 3, pero los va a fácilmente vencer, como decía Daniel 7, que estábamos leyendo recién, y el resto los va a dominar, ¿sí? Y luego dice que comienza diciendo que tenía 7 cabezas, 7 cabezas. Capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 9, dice, para que entendamos qué significan 7 cabezas, dice, esto para la mente que tenga sabiduría. El 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. ¿Cuál es la diferencia de los 10 reyes que dije hace un momento con estos 7 reyes o gobernantes? Es lo mismo, presidentes. ¿Cuál es la diferencia? Que estos 7 van a comenzar a tener autoridad cronológicamente en un tiempo determinado. Los otros 10 de entrada van a comenzar a gobernar y va a tener una sublevación y los va a dominar, pero estos 7 van a hacer algo diferente y van a comenzar a gobernar de manera y en tiempo y forma cronológica, no momentáneamente como los 10 o instantáneamente como los 10 de comienzo, sino que va a ser algo cronológico, algo de momento a momento, ¿sí? Ahora, estos 7 reyes pueden ser 7 naciones. Si uno lo estudia proféticamente, las 7 naciones que blasfemaron el nombre del Señor como nunca, tenemos, por ejemplo, a Roma, Grecia, Caldea, Siria, Egipto, Meda, Persia. ¿Sí? Son las 7 naciones que estuvieron a lo largo de la historia blasfemando al Señor, que pueden llegar a ser constituidas como esas 7 cabezas que menciona Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Pero también puede ser los 7, manejamos distintas hipótesis para de alguna manera saber en qué puede llegar a ocurrir. Pueden llegar a ser los 7 generales del Imperio Romano. Acordémonos que el anticristo va a tratar de reunir y de resurgir lo que fue el Imperio Romano de la Antigüedad. Y uno de los monarcas fue Augusto, Tiberio, Domiciano, Calígula, Nerón. Fueron de las personas más crueles y más viles de la historia romana. De los 7 exponentes de Roma, puede ser que esté hablando también Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Lo que sí es cierto es que, más allá de estas dos posturas, tenemos que entender que la palabra de Dios se va a cumplir, se ha cumplido y se cumplirá de manera de rajatabla, ¿sí? Por eso es importante ver que este versículo es profundo, es aleccionador, pero ineludiblemente tenemos que entender que es un versículo profético y que puede tener determinadas situaciones y mensajes para que lo podamos comprender. El mercado común europeo es uno de los lugares que se ha reunido a gran cantidad de países de Europa.
Y como nunca, a lo largo de la historia, personas como Carlomagno, personas como el Quirios Guillermo, como Hitler, como Mussolini, quisieron nuclear a las naciones, anteponiéndose a lo que Dios quería hacer, pero no lo han logrado. ¿Por qué? Porque Dios sigue en control de la historia de la humanidad. Por eso es un tiempo especial que tengo que entender que una de las cosas que me llama poderosamente la atención del capítulo 13, versículo 1, es cómo termina este versículo, que es lleno de riqueza escritural, profética. Dice, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es un tiempo como nunca, donde personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, como nunca, tienen una palabra blasfema, una palabra impropia, una mala palabra. Y a veces el pueblo del Señor, ante determinados hechos, tenemos este tipo de palabras. Cuidado, es un espíritu del anticristo que para nada tenemos que tener en nuestros labios. Dios te ha llamado a publicar las maravillas de nuestro Dios, a glorificar el nombre del Señor con nuestros labios. Y si las cosas se nos van de las manos por alguna razón, que Dios nos ayude siempre a controlar nuestros labios y no dar lugar a palabras blasfemas, no dan lugar a malas palabras. El mundo se maneja de esta manera. ¿Por qué tantas personas tienen este vocabulario inapropiado? Aún por los medios de difusión, por la radio, por la televisión, uno los escucha y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Es un periodista, es un especialista, es un científico hablar de una manera tan baja, porque es el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo tiene esta particularidad de tener blasfemia, de tener malas palabras. Así que esto es lo que está viviendo la humanidad. Es el tiempo que Dios nos ayude a sacar y a limpiar de nuestros labios todo lenguaje blasfemo, porque Dios es un Dios de verdad y es un Dios que viene a buscar a una iglesia sin mancha y sin arrugas, ¿sí? Entonces, el anticristo tiene 3 puntos en esta noche. Número 1, nombres. Número 2, origen. Número 3 y último, el significado del capítulo 13, versículo 1 de Apocalipsis. Vamos a orar, vamos a terminar, vamos a dar gracias al Señor. Y si tenés alguna pregunta, no dudes en decirla, porque preguntando se aprende, y esperemos que con todo esto podamos tener un mayor conocimiento y podamos tener una temeridad del Dios que viene, y viene pronto. No podemos perdernos lo que viene por delante, que son las bodas del Cordero, que es el tribunal de Cristo, que son maravillas potenciales, memorables. Esta tierra viene para desolación, para muerte, para destrucción, pero en el cielo hay fiesta y alegría, hay una participación divina para cada uno de los integrantes. Si tal vez en este momento estás mirándome y estás con tu vida completamente en una situación que te ha dejado lejos de los caminos del Señor, es el momento para que te acerques, para que todo aquello que está desdibujado espiritualmente se comience a ordenar. Así que en esta hora, si querés arrepentirte, si querés volver a Dios, es el momento de hacerlo. Ahí donde estás, cerrá tus ojos, incliná tu rostro, y en esta noche vamos a orar y vamos a buscar al dulce Jesucristo. Todavía es tiempo de gracia, todavía el rapto no llegó, es el momento oportuno, hoy de salvación. Mañana puede ser tarde, hoy es el día de salvación. Ahí donde estás, cerrá tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar para tu vida, que reciba tu vida y mi vida un refrigerio de lo alto. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por todos aquellos que están lejos, para que estén cerca, por todos aquellos que están, Señor, en una situación irregular, que si tú vinieras se quedarían con el anticristo, se quedarían con la gran tribulación, se quedarían con una devastación, con padecimientos. Yo te ruego para que en esta noche todo aquel que está en esta situación irregular se ordene, se regularice, se vuelva a ti. Dios mío, yo te lo imploro en el nombre precioso de Jesús y te doy gracias. Amén. Te ruego para que todo aquel que está enfermo sea sano
por el espíritu de tu palabra. Señor, tú eres un Dios maravillosamente hermoso. Ineludiblemente tu palabra se cumple. Por eso yo te ruego que todo aquel que está, Señor, doblegado, sea libre. Tu palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te ruego que ahora mismo todo enfermo quede sano. Señor, esa cirrosis, esa situación de diabetes, ese problema en la sangre, ese problema en los riñones, ese dolor en la columna, cese ahora. En el santo nombre de Jesús, tu pueblo sea liberado. Todo aquel que esté viviendo un tiempo de tormenta, según Mateo capítulo 8, versículo 23, reciba paz, reciba alivio, reciba dosis de poder y de tranquilidad y de vida superabundante en Jesucristo. Amén y amén. No queremos terminar sin antes, vos que estás del otro lado y no aceptaste a Jesucristo, es el momento de hacerlo. Repetí conmigo esta simple oración. Padre Dios, decilo. Padre Dios, en esta hora me vuelvo a ti. Señor, decilo, Señor, no me quiero quedar con el anticristo. Me quiero ir con Jesucristo, el legítimo Dios. Por eso, en esta noche, yo lo acepto como Señor y Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mañana domingo, Dios mediante, estaremos saliendo también en una palabra reveladora. Así que puedas invitar a otros, que puedas animar a otros. Que Dios te colme de bendición, muchas bendiciones y sobre todo una unción de vida sobre vos y sobre todos los tuyos. Dios te bendiga. Chau, chau.